Calidad de la formación docente en Paraguay. ¿Qué nivel de educación están recibiendo los niños, niñas y adolescentes en las aulas? La desalentadora perspectiva que muestra la educación paraguaya es un verdadero dolor de cabeza. Los niños, niñas y adolescentes, al concluir el ciclo de educación elementaria y básica, no cuentan con herramientas necesarias de aprehensión que les permite decidir respecto a su propio futuro, sean en términos de concurrencia económica, de oficio o de electiva profesional. Consecuentemente, no podrán estar preparados para enfrentar los desafíos de un mundo cada vez más competitivo. ¿Y cuáles son los porqués que derivan en este drama social con resultados negativos a largo plazo? ¿Qué dicen las estadísticas y los estudios de diagnóstico? Muestran que 65% de los docentes que se prepararon a pruebas para ocupar 7.786 rubros vacantes, no pasó pruebas de competencias. El analfabetismo es de 5% y 2.5% de la población no saben leer ni escribir. En el año 2010, el promedio de años de estudio de la población paraguaya de 15 años o más fue de 8.2 años, mayor que el promedio de 7.1 años en el año 2000, pero menos de los 9 años de estudio obligatorio y gratuitos según la ley. Más del 50% de los maestros no se encuentran habilitados para la materia que enseñan, considerando que el campo de estudio, en el caso de los profesores, se enfoca a acceder a la educación primaria y a la educación escolar básica. El 60% de los docentes no asisten a programas de capacitación y el 70% de los directores de colegios y escuelas no recibieron cursos de gestión educativa. La problemática social se ve profundizada cuando nos enfrentamos a situaciones cotidianas en las que quedan al descubierto las deficiencias de fondo educacional, en una clara ilustración de lo que atraviesan los jóvenes educandos en la actualidad. Como ejemplo, utilizaremos un caso que recientemente ocurriera con uno de nosotros. Un primo de 18 años de edad me pidió ayuda para la resolución de un problema de matemáticas sobre fracciones que le presentaron en el primer año de facultad. Gustosa me dispuso a ayudarlo, pero grande fue mi sorpresa cuando el problema era tan simple como 1/2 más 1/4 es igual a 3/4. Tuve que explicarle por el gráfico de la torta para fracciones utilizando métodos de primaria. No le alarmó en lo absoluto el no poder plantear y desarrollar sin una calculadora un problema de matemáticas tan simple. Es entonces que surge la pregunta: ¿dónde está el problema? ¿Será la malla curricular? ¿O será la motivación en clase de los estudiantes? ¿O la calidad de enseñanza del docente en aula? Examinando detenidamente el problema y aislando cada una de las situaciones que pudieran desembocar en lo que analizamos, creemos que el problema radica esencialmente en la calidad de enseñanza del docente. Es decir, es la falencia más importante y notoria. Bajo este supuesto de calidad de enseñanza de los docentes podríamos inferir en el siguiente modo. Si la malla curricular fuera el problema más alarmante, docentes de calidad podrían detectar la problemática y sugerir mejoras correspondientes, actuando en consecuencia
y engala su preparación calificada. En otros términos, si la falencia fuera de índole didáctica, este docente en una situación tal tendría la suficiente preparación o desenvolvimiento para subsanar las carencias, siempre bajo el supuesto de que no requiera insumos o infraestructura. Muchas veces se han analizado situaciones transversales a las acciones en el aula, que en su dictamen o juicio señalaron que la didáctica aplicada por los docentes es determinante para un mejor resultado en el estudiantado receptor de las clases impartidas. Y en expresiones de modernidad y urbanismo, es imprescindible que el docente aplique mecanismos de salvaguardia para tener los mejores resultados a través de la atención en el aula de sus enseñandos. Esta situación está directamente relacionada con los tips, estrategias de desempeño que estos docentes en el campo de su formación reciban y de trascendencia en caso de enseñanza secundaria. Por tanto, ante las variables nominadas, la más imponente, resaltante es la calidad de enseñanza de los docentes. En una prueba regional hecha a los docentes en el 2006, los representantes de Paraguay, que fueron evaluados junto con otros 5 países, obtuvieron puntajes por debajo del promedio en todas las materias evaluadas. Una clara evidencia numérica porcentual que muestra lo mal que se encuentra este sector. Es por ello que la docencia ha ganado una imagen muy poco apreciada en Paraguay. Sin embargo, ¿quiénes realmente son los culpables de dicha problemática? Repitiendo lo antes mencionado, los mismos docentes no han logrado siquiera alcanzar los requerimientos mínimos para impartir clases en las aulas. Reiterando, el 65% no pasó las pruebas en competencia de concursos para cargos rubros y más del 50% de los maestros se encuentran inhabilitados para la materia que enseñan o para ejercer la profesión. Esto también revela la informalidad y la poca seriedad con la que se maneja la cuestión educativa y señala un desinterés de las autoridades ministeriales en resolver y mejorar la credibilidad del sector a través de un monitoreo eficiente de las instituciones formadoras que pululan libremente sin registro o control alguno. Llenar las vacancias de las aulas en algunos cursos con profesores sin formación o peor aún, sin vocación, es una práctica común y hasta tolerada por los supuestos beneficiarios de la educación, más evidente en el área rural que la urbana, donde el problema de distancia es un factor determinante y más considerado que los costos de movilizarse de un lugar a otro superan en muchos casos los ingresos. Según un estudio realizado por el Consejo Nacional de Educación y Cultura, analizando los 5 años de la implementación de la reforma educativa, mencionaba que lo más resaltante del estudio de diagnóstico era justamente la deficiente formación de los docentes, determinado por escasa o nula distribución de materiales de apoyo. Otro aspecto interesante de los últimos años ha sido la implementación de tecnología de información y comunicación en las aulas. Es una iniciativa muy interesante, pero ¿están los docentes preparados y capacitados para implementarlas? Se han escuchado casos y casos en los cuales muchos docentes siquiera saben utilizar una computadora. Comprar computadoras para docentes y estudiantes que no tienen idea de qué hacer con ellas ¿es una estrategia conveniente para el gobierno? Gastar dinero en computadoras que muchos docentes y estudiantes no saben utilizar o peor, utilizan en actividades que no colaboran en nada al desempeño educativo y menos aún contribuyen a mejorar las condiciones de acceso a la formación continua o ampliar el horizonte de información más allá de las aulas. Esto es claramente un resultado de la desinformación, falta de preparación y enfoque en la utilidad de las tecnologías de la información y cuya aplicación en personas que desconocen sus beneficios
no tiene provecho alguno para ninguna de las partes. Es más, hasta puede llegar a constituirse en un factor de dispersión o promotor de ociosidades si no se enseña a utilizarlo como fines educativos. Ante esto, ¿qué futuro estamos ofreciendo a las nuevas generaciones? Un futuro incierto, donde la demanda de recursos calificados y cualificados vuelve a la competencia laboral voraz y excluyente. Un futuro que ciertamente deba mejorar desde el presente a través de políticas de acción que mejoren la educación en las aulas. Pero, ¿cuál es el epicentro de esta penosa situación? Una reforma educativa, cualquiera sea su enfoque o volumen bibliográfico, fracasará de todo y en un quinquenio si no se contempla que la reforma educativa debe iniciar en una reformulación de los procesos de enseñanza docente. Es decir, si el docente no es parte de la reforma o de un acompañamiento eficiente que lo incluya para un mejoramiento de la calidad educativa, el ciclo vital del sistema educativo regente y su calidad consecuentemente no superarán el simple estado embrionario. Es desde el docente donde se debe iniciar el proceso educativo, pero en una situación de quién está primero, algo así como el huevo y la gallina. Alguien tiene que estar para que la fiesta pueda empezar. El órgano rector de los institutos de formación docente, MEC en este caso, deben formular programas de formación docente de calidad que incluyan guías y manuales de procedimientos para la elaboración de programas de formación docente especializados por área de trabajo, y estos deberán necesariamente, si quieren cumplir con su objetivo, enfocarse al receptor. Expresamente la cuestión geográfica debe o puede, si es costoso, definir el tipo de educación a ser impartida. Consideremos una situación rural o urbana para explayar mejor el punto. Debe contemplar las necesidades del educando y potenciar las habilidades del educador para lograr los resultados esperados. Como condición sine qua non, las pruebas deben ser más rigurosas. Primeramente, aquellos que deciden dedicarse a la docencia deben entender que cumplirán un rol social trascendental, tal como lo es la formación de ciudadanos. Debe contemplar exigencias altas y, en el peor de los escenarios de selección y evaluación, al menos exigir alcanzar las ponderaciones mínimas para acceder a cargos o puestos de enseñanza. De nada servirá llenar las vacancias con docentes que ni siquiera saben en qué lugar están parados y cuál podría ser el efecto de su proceder. Ya se ha dicho que la educación es un compromiso. Se puede además agregar que no es un juego y que es relevante en el desarrollo de los pueblos y en su calidad de vida. El MEC no solo debe ser artífice de la calidad educativa y regente de quienes cumplen funciones en el ámbito, tiene la obligación de realizar todo lo necesario para cumplir su función ministerial asignada. Es responsable de facilitar el acceso a la educación básica a nivel nacional, pero debe proveer primeramente de elementos primarios y herramientas inherentes al proceso educativo a quienes tendrán la tarea de educar en las aulas. Todo proceso educativo comienza porque uno de sus agentes tiene la cualidad de transmitir y o facilitar información a otro agente que lo recibe, el proceso educando-educador, iniciando así un círculo formador y educativo que es intertemporal. Pero para que el resultado sea óptimo y satisfactorio, las partes, desde los altos estamentos gubernamentales, se deben de dotar al sector de lo necesario, no solo en materia edilicia y didáctica. Se debe ahondar además en las cuestiones transversales. Solo en marcha simultánea y eficiente se podrán alcanzar los niveles de calidad educativa deseados. Mientras las acciones de los involucrados se mantengan en los presentes niveles, ninguno podrá ser juez ni parte acusadora. La cuestión debe mejorar en simultáneo. Solo así las exigencias entre ambos tendrán sentido y los reclamos de mejores salarios y condiciones laborales podrán ser tenidas en cuenta. Necesariamente será el sector gubernamental regente quien defina cómo se darán las pautas de mejoramiento educativo en lo humano y material. No solo porque debe es quien puede y quien tiene no solo las atribuciones para hacerlo, sino también la obligación.